Buenísimo. Bueno, hola, voy a comenzar, voy a mirar en ambas direcciones porque acá estoy grabando para YouTube y acá en directo para Instagram. Si hay alguien que, para los que ven por primera vez este video, estos encuentros son para tomar algún aspecto de la energía astrológica maya que estemos transitando en este momento y poderlo reflexionar desde la psicoterapia. Porque por un lado, hace muchos años que soy terapeuta y por otro lado, hace muchos años, como 18 años, si no me equivoco, que siempre mi vida la fui guiando por varios mapas. Tengo, ¿no? El mapa de la ciclicidad femenina, pero en este caso estamos viendo el mapa de la astrología maya. Entonces, para unir la psicoterapia con la astrología maya y poder ampliar nuestra conciencia, aprender y evolucionar cada día más para mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces de esto van nuestros encuentros. Hola Karina, hola Silvia. Y también anuncio que una vez al mes, tanto online como presencial en Barcelona, nos reunimos solo mujeres para danzar a través del método de la psicodanza integrativa, danzar la energía maya que estemos transitando también en ese momento. Es una forma, yo siempre digo que necesitamos recuperar los marcos simbólicos. Vivimos sin simbología, sin filosofía, porque estamos en un paradigma muy racional. Entonces, todo proceso, que hoy vamos a hablar del proceso curativo, para todo proceso necesitamos apoyo, sostén y un marco simbólico para transitarlo. Por eso es una forma de restaurar la conexión con la naturaleza, con la tierra y con el cielo, que somos parte, desde formas y prácticas occidentales. Porque si bien toda la sabiduría más autóctona vinculada con la unidad, ¿no? Con el cielo, con la tierra y demás, es bastante ancestral. Y particularmente esto es muy mío, tengo un poco de cierta reacia, cierta reacia de utilizar rituales o prácticas que están muy ligadas a las tradiciones o a las prácticas chamánicas y demás. Porque el occidental hace eso, es un conquistador, va a lo autóctono, saca lo que le sirve y lo trae a su comunidad y lo distorsiona. Entonces, no quiero decir que las personas que hacen eso hagan eso, pero sí lo he visto muchas veces en ciertas manos. Y también porque cuando hablamos de ancestralidad no se trata de hacer prácticas antiguas o ponernos plumas o tener un estereotipo indígena, nada que ver. O sea, la ancestralidad tiene que ver con recordar quiénes somos, recordar nuestra esencia y recuperar la conexión con todo lo que nos rodea. Y somos mujeres occidentales, nacimos en una civilización, nacimos en una ciudad. La mayoría de las que están acá creo que son mujeres como yo, que no nacieron en una tribu en medio de la selva. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestras prácticas a lo que somos, a quiénes somos, a cómo fuimos educadas, a cómo crecimos, ¿sí? Entonces, cada vez las herramientas espirituales tienen que ser más a nuestra medida y también para que vayamos avanzando, ¿no? Y evolucionándolas. Bueno, dicho esto, estamos en la onda encantada de la mano, que es este símbolo, desde la astrología maya. La mano tiene que ver tiene 3 palabras claves, le puso José Argüelles: conocer, realizar y curar. Es la energía de la curación, de la sanación de las heridas del alma y del cuerpo físico, y de realizar todo lo que nos propongamos y también de autorrealizarnos.
Pero creo que el aspecto más importante para mí, para esta charla, es entender qué significa la curación. La palabra conocer y curación, Argüelles dijo, conocer con el fin de curar. O sea, que todo conocimiento lo podamos poner en nuestra vida para que nos ayude a sanar. Si tienen preguntas, están transitando, al final vamos a hacer un ejercicio donde van a tener que elegir una dificultad para ver en qué fase del proceso curativo están. ¿Sí? La vamos a hacer al final como cierre de esto. Estoy menstruando, estoy en mi tercer día, por lo tanto las que conocen el ciclo menstrual, cuando estamos menstruando no es un buen momento para hacer lo que estoy haciendo, lo que pasa es que no me entraba en la agenda en otro momento, porque la mente está como el hemisferio, el neocorte, que sería el hemisferio de la oratoria, para hilar conceptos, para memorizarlos, para analizar, lo que conceptualiza está casi desactivado. Es la fase del ciclo menstrual donde menos racionales, analíticas estamos. Entonces, es como si tuvieras lagunas, como se te van los conceptos, tenés mal manejo del tiempo. Así que si me ven que me cuesta hilar es porque estoy justamente en este momento menstrual donde el cerebro es como si no tuviera límite, está muy simbólico, muy metafórico, como en el limbo, ¿no? Como un poco somnoliento. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vale, la mano. ¿Qué es el proceso curativo? Muy importante. Un proceso curativo, o sea, la sanación de las heridas emocionales, cualquier herida que puede ser de la infancia, puede ser de la adolescencia, puede ser a través de una pérdida. Generalmente las heridas tienen que ver con la pérdida o surgen a partir de una crisis. Cualquiera sea la herida, el dolor que estés transitando, la incomodidad que estés transitando, la dificultad que estés transitando, tiene que ver con un proceso. Y el proceso es un camino. Y ese proceso, la mala noticia de ese proceso, es que ese proceso va a ser difícil, incómodo, doloroso y desagradable. ¿Por qué? Porque las emociones que se van a desencadenar a partir de una herida que tengas son emociones desagradables, como el miedo, la culpa, la tristeza, la rabia y el asco. El ser humano siempre busca el placer o el lugar más alejado del displacer. Por lo tanto, no nos gusta transitar esas emociones desagradables. Pero el proceso curativo tiene que ver con cada vez más entrenarnos en ir aprendiendo a navegar esas emociones, porque esas emociones tienen una función. Obvio que son desagradables, incómodas, pero son funcionales. ¿Por qué? Porque por un lado nos ayudan a adaptarnos a esa situación adversa, a ese obstáculo, que es lo que conocemos como la resiliencia, y por el otro, cada una tiene una función, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza es la emoción que nos ayuda a cerrar etapas, a soltar, despedirnos y poder abrirnos a lo nuevo y poder aprender a vivir con las nuevas condiciones, ¿no? de aquello a lo cual nos abrimos. Entonces, esto siempre lo digo en terapia, cuando un paciente empieza terapia y lo primero que le pregunto en la primera sesión es ¿qué expectativas tenés? Generalmente uno siempre dice, me quiero sentir bien. Y yo siempre hago la broma de que le digo que no está en el lugar adecuado. Entonces como que dice, ¿cómo que no? Le digo, no, porque el proceso curativo, estás acá porque tenés conflictos, tenés limitaciones, tenés temas
que te crean dificultad. Entonces, el proceso para sanar eso va a ser un proceso doloroso, incómodo, donde te vas a sentir mal, pero estás bien encaminada, porque este proceso te está llevando a un lugar de bienestar. Hay personas que se sienten mal, pero están bien, y otras personas que se sienten bien en la vida, pero están mal encaminadas. Por ejemplo, siempre pongo estos dos ejemplos. Las drogas, ¿no? Si vamos caminando y vemos unos niños que se están drogando, o cualquier persona que se esté drogando en la calle, en una situación de precariedad, de desnutrición, esas personas se van a sentir bien porque la droga calma, anestesia, da placer, pero están mal encaminadas en su vida, porque están atrapadas en un vicio, porque están en la calle, desnutridas, desamparadas, con un futuro muy nefasto, y bla, 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 bla. Pero se sienten bien. Cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad y desde la medicina alopática nos dicen, bueno, necesita una intervención quirúrgica, la vamos a internar, la vamos a operar, le vamos a poner puntos, después va a tener como 1 o 3 meses, X meses de rehabilitación, se tiene que limpiar la herida, le va a doler, le vamos a sacar los puntos. O sea, todo ese proceso es un proceso incómodo, difícil y doloroso, pero el médico lo que está priorizando es nuestra curación, nuestra sanación, no que nos sintamos bien, porque si vamos a urgencias y el médico prioriza que nos sintamos bien, nos pone morfina, nos pone un analgésico y a casa. Nos vamos a sentir bien, pero vamos a estar mal porque estamos enfermas. Entonces, muchas veces cuando estamos entrando a un proceso doloroso, ya sea porque se activó alguna herida de nuestra infancia o porque tuvimos alguna pérdida de algo, de un ser querido, de una situación, de un trabajo, comienza ese proceso curativo. Pero como ese proceso va a ser doloroso, hay personas que buscan anestesiar ese displacer, ¿sí? Como esa herida te crea una incomodidad, como no estamos entrenadas y tenemos mucho miedo a entrar en el displacer, lo que hacemos es buscar algo que nos calme y que nos anestesie para hacerle trampa a la vida, para saltarnos el proceso para que no nos duela. Es lo mismo, siempre digo, que esas emociones, ese proceso curativo es desagradable porque es como si te cortás y te tenés que echar alcohol. Entonces, obvio que te va a doler, que te va a escocer, que va a ser, no va a ser algo bonito, pero es que permite que la herida se te cicatrice. Entonces, el dolor, la rabia, el miedo, la tristeza son emociones incómodas, pero que las necesitamos para que esa herida se cicatrice. Si no entramos en el displacer y desviamos el proceso curativo en acciones o personas que nos calmen, ¿sí? Que enmascaren ese dolor, lo que vamos a hacer es caer en alcohol, compras compulsivas, llenarnos la agenda, la vida social, distraernos, racionalizar el proceso para interrumpirlo, bueno, del estilo como según, ¿no? Si sos muy racional, le vas a poner mucha mente para enfriarlo, interrumpirlo, y si sos espiritual, vas a buscar alguna filosofía que se adapte a decir, bueno, al final todo es impermanente, todo es transitorio, todo empieza y termina, o sea, vas a utilizar esa filosofía que es cierta, pero para evitar sentir la tristeza, llorar, la rabia y demás, que tiene que ver con el proceso curativo. Entonces lo que va a pasar es que como estás buscando calmar ese displacer con sustancia, personas, racionalizar o con adicciones de cualquier tipo,
te va a dar la sensación de que el dolor de esa pérdida, de esa herida, se alivia, se calma, te vas a sentir bien, pero estás mal. Estás mal encaminada. ¿Por qué? Porque estás atrapada en un comportamiento que está frenando el proceso curativo y por lo tanto no lo quedas atrapada en esa dificultad y no la vas a poder, como no la estás enfrentando, la estás tapando, no la vas a poder resolver ni solucionar. Lo que está pasando es que le estás dando la espalda y darle la espalda a las dificultades es dejar que te ataquen por detrás, ¿sí? Te debilitan, destruyen tu autoestima y cada vez te vas a sentir más débil, no vas a sentir fuerza en tu carácter. Entonces es una trampa buscar distracciones que anestesien nuestro dolor porque quedas atrapada y no puedes superarlo. Entonces, un proceso curativo es como subirte a un tren, ¿no? Como subirte a un tren que la fase, o sea, el destino que quieres llegar es la aceptación. La resolución, si tu dificultad se puede solucionar, la resolución. Y si tu dificultad no se puede solucionar, entonces tienes que trabajar para la aceptación. Entonces sería ese destino, ese lugar de bienestar en el que te culmina el proceso curativo. Pero el proceso curativo tiene varias fases. Es como si ese tren parara en diferentes estaciones donde vas a experimentar de manera aleatoria diferentes estados emocionales. Entonces el tren para en la estación del miedo y te dice, bueno, baja y acá vas a experimentar todos tus miedos en relación a esta dificultad. Después va a pasar va a parar en la estación de la rabia y toda la rabia que te produce esta dificultad. Después va a parar en la estación de la culpa y todo lo que te sentís culpable, y luego va a parar en la estación de la tristeza, donde vas a llorar tus penas. Y así vas a estar un tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva sanar un proceso curativo? Cada persona tiene su tiempo, pero les puedo asegurar que no menos de un año. Un año es como el tiempo mínimo, pero todo cambio lleva 2 años, mínimo. 2 años, porque el primer año todavía estás muy cerca a lo que pasó. Y en el segundo año es donde empezás a recuperarte, reconstruir, ¿no? Tu nueva vida, tu nueva identidad, lo que tú quieras. Entonces a veces yo veo que dicen, no, las conexiones neuronales se hacen en 2 meses. Bueno, no sé de dónde surgen esas teorías, pero en 2 meses no conozco ninguna técnica, ningún camino que sea a corto plazo, que uno se pueda transformar, pueda hacer una revolución interior, desconstruirse, volver a construirse y sanar una herida en 2 meses. Eso no sería posible. Entonces, algo que tenemos que entender en el proceso curativo es que este proceso se rige por un principio que se llama el principio de incertidumbre, que no es que no vamos a saber lo que va a pasar, es que una parte del proceso de lo que vas a ir transitando está en tus manos, pero hay una parte del fenómeno, del proceso en sí, que le pertenece al propio proceso y que no sabes por dónde va a ir, pero que podés practicar en tener la fluidez y la flexibilidad para poder ir creando las condiciones para que ese proceso se exprese como se tenga que expresar y darle la libertad para que pase lo que tenga que pasar. Eso es lo que conocemos como soltar el control. Pero no soltar el control porque no hago nada. No, hay una parte que está en tus manos, que es la responsabilizarte de tu bienestar.
pero también va a haber una parte que le pertenece al propio proceso y que tienes que ir sintiendo, observando y acompañando, ¿sí?, lo que va sucediendo en tu proceso, sin querer controlarlo o adaptarlo a lo que te gustaría, a lo que deseas, a lo que pensás que debería o tendría que ser, ¿sí?, sino darle la libertad para que emerja lo que tenga que emerger en tu vida. Entonces, eso es sumamente importante en el proceso curativo, además de entender que va a ser doloroso, difícil, incómodo, pero necesario para curar. Que estas emociones nos ayudan a adaptarnos y también nos ayudan a apartarnos de todo aquello que puede ser nocivo o perjudicial para nosotras y que nos permite en esa distancia poder recuperarnos. Por el otro lado, es un proceso incierto que no sabemos, una parte sí está en mis manos y otra parte tengo que ir observando y acompañando su expresión, sin querer interrumpir el proceso o desviarlo por mis deseos. Algo que tenemos que entender es que la vida es inestable. Es como un mar. A veces sus aguas son calmas y otras veces sus aguas son tormentosas. El bienestar consiste en que cada vez más nos entrenemos en aprender a navegar todas las aguas, ¿sí? Los momentos de disfrute, de calma y los momentos tormentosos, o sea, las emociones agradables como el afecto, la alegría, el humor, y también aprender a transitar lo displacentero, porque el displacer es necesario para cerrar etapas, para despedirnos, para sanar. Necesitamos esas emociones. Entonces, si hoy tienes una dificultad, vamos a suponer que tienes 35 años ahora, ¿no? Es un ejemplo. Y tienes una dificultad. Tienes que empezar a trabajar en ella. Porque vas a comenzar a trabajar para la mujer de 37 años que vas a ser. Porque la que tiene la dificultad de ahora de 35 es la consecuencia de las decisiones que tomó la mujer de 33 años. Entonces, no puedes cambiar la realidad, porque ya está aconteciendo. Lo que puedes hacer es empezar a trabajar para que la mujer de 37 años, o 2 años más que los que tenés ahora, pueda decir, cuando tengas esa edad, puedas decir: ya no tengo esta dificultad porque la de 35 se ocupó de resolverlo. Entonces, tienes que comenzar a trabajar, responsabilizarte en lo que tienes que hacer en torno a esa dificultad, porque es un proceso, porque es un camino y te va a llevar tiempo. Si quieres seguir igual, no hagas nada. Entonces, a los 37 años vas a tener la misma dificultad que tenés ahora. Por otro lado, bueno, esto que les decía antes, no caigan en la trampa de pensar que el proceso curativo va a ser un proceso a corto plazo, que van a estar bien de inmediato. Se necesita tiempo, se necesita paciencia y esperanza, porque al principio el camino es difícil y porque los beneficios tardan tiempo en llegar. Entonces, paciencia, esperanza y acción. Empezar a tomar acciones que tengan que ver con acompañarse amorosamente, con tomar decisiones de autocuidado y responsabilidad, ¿sí? Poder comprender que el bienestar es su responsabilidad y no de otros. Vamos a hacer el ejercicio que les decía para ver en qué fase están con la dificultad. Estoy viendo si me han dejado alguna duda. Si tienen dudas, preguntas,
Si tienen alguna dificultad en sí, que me quieran preguntar algo, me lo escriben en los comentarios y lo respondo. Entonces vamos a hacer algo. Piensen en una dificultad que tengan ahora en el presente. Hay un poema que lo escribió una mujer que se llama Portia Nelson, que se llama Autobiografía en 5 pasos, que ella narra la relación que tiene una persona con una dificultad. Entonces, van a cerrar los ojos, piensen en una dificultad actual que tengan y yo les voy a ir narrando, ¿sí?, este poema, y el pozo, todo el poema va en torno del pozo, y el pozo es su dificultad, ¿sí? Ustedes van a asociar la dificultad que eligieron con el pozo. Entonces les doy unos minutos para que elijan una dificultad. Si quieren pueden cerrar los ojos porque es un trabajo de visualización. Entonces relajan la mandíbula, relajan los hombros, la columna recta, respiran, cierran los ojos y van a ir visualizando, imaginándoles lo que yo les voy narrando. Entonces, son 5 actos. Comenzamos. Primer acto. Bajo por la calle, hay un hoyo profundo en la acera, me caigo dentro, estoy perdida, me siento impotente, no es culpa mía, tardo una eternidad en salir de él. Segundo acto. Bajo por la misma calle, hay un pozo, un hoyo profundo en la acera. Finjo no verlo, vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar, pero no es culpa mía. Todavía me lleva mucho tiempo salir de él. Tercer acto. Tercer acto. Bajo por la misma calle, hay un pozo profundo en la calle, veo que está ahí, caigo en él de todos modos, es un hábito, tengo los ojos abiertos, sé dónde estoy, asumo la responsabilidad, salgo inmediatamente de él. Cuarto acto. Bajo por la misma calle, hay un pozo profundo en la acera, paso por al lado. Quinto acto, bajo por otra calle. Ya pueden abrir los ojos. Aunque no sé la dificultad que has elegido, sí puedo saber en qué acto estás. No estás en el primer acto, porque en el primer acto es cuando no te das cuenta de que tenés un conflicto, que tenés una dificultad. Y si la has elegido a la dificultad es porque sos consciente de que tenés ese problema. Por lo tanto, no estás en el primer acto. Tampoco estás en el quinto acto, porque en el quinto acto es la resolución, la solución de tu dificultad. Y en tanto la has elegido como dificultad, es que todavía es un problema en tu vida. Entonces estás en el segundo, en el tercer o en el cuarto acto. La mala noticia es que si estás en el segundo, todavía te falta pasar al tercero y pasar al cuarto para llegar al quinto, que es la solución. Porque para llegar a la solución no te podés saltar los pasos anteriores, porque el proceso curativo es un proceso. Entonces, con esa dificultad, paciencia, porque estás en proceso. Ahora, la buena noticia es que sea la dificultad que hayas elegido, siempre existe un quinto nivel, siempre existe una solución. Entonces, paciencia, esperanza,
autocuidado, amor por ti misma y acciones para responsabilizarte de ir tomando aquellas decisiones día a día que te acerquen cada vez más a llegar a ir pasando de actos hasta llegar al quinto. Bueno, muchas gracias por estar, por compartir. Ya hace media hora que estamos, no lo quiero alargar mucho porque si no después para verlo se hace más denso. Si les gustó este poema lo pueden buscar, autobiografía en 5 pasos se llama. Y bueno, ánimo y a seguir trabajando en esa dificultad para ir avanzando en los pasos conscientes que tenés que ir dando. Un abrazo. Chao, chao.